valores que siempre estamos valores que siempre estamos tomándolo en cuenta, por ejemplo, el ser seguros, el ser resilientes, curiosos, muy comprometidos con el trabajo, atentos a todos nuestros clientes y sobre todo, ser honestos. Esto ha hecho de que la empresa, el laboratorio ALS a nivel mundial, pueda dar resultados de garantía con, con bastante seguridad y a la vez sostenibilidad al medio ambiente. Vamos a iniciar la exposición tomando en cuenta que la química analítica trata de diversos métodos de determinación de la composición química de la materia. En este caso, el método cualitativo nos da la información respecto a las especies atómicas o moleculares o a los grupos funcionales que existen en la muestra. Y el método cuantitativo suministra esa información numérica, por ejemplo, la cantidad relativa de uno o varios de estos componentes. Así que dentro de la química analítica se incluye el análisis químico, sus ámbitos y aplicaciones que son muy variables. Por ejemplo, en la industria se destaca el control de la calidad de materias primas y productos acabados. En el comercio de laboratorios, certificados de análisis aseguran la especificación de la calidad de las mercancías. Y en el campo médico también, ¿no? Los análisis clínicos facilitan el diagnóstico de enfermedades. Entonces, todo eso se puede aplicar gracias a la química analítica. Bien. ¿Cómo se clasifica estos métodos analíticos? Pues mediante dos, ¿no? Los métodos clásicos y los métodos instrumentales. El análisis clásico se basa en métodos basados en reacciones químicas que pueden llevarse a cabo de un modo seco o un modo húmedo. Por eso tenemos técnicas, ¿no? Para separación de analitos en la muestra, análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Dentro de la separación del analito de muestras está la precipitación, la extracción y la destilación. En el análisis cualitativo, donde se identifica los componentes de la muestra, podemos apreciar el color, la solubilidad, el olor, su punto de ebullición o fusión, como también el índice de refracción. Y en el análisis cuantitativo, identificamos a la cantidad de este analito, cuánto hay de ese analito. En este caso, utilizamos medidas gravimétricas como también medidas volumétricas. En el método instrumental, estos, por general, son métodos modernos de separación. Aquí se separan, se cuantifican y se identifica a una especie química. Se basan en fenómenos químico-físicos conocidos, pero su aplicación ha ido en paralelo siempre con el desarrollo de la electrónica, por los equipos que tenemos. Y solamente se separan en dos amplios grupos, ¿no? Que es la separación de mezclas complejas, para la cual se usan los cromatógrafos, la cromatografía de gases, la cromatografía líquida, como también la electroforesis. Y para el análisis cualitativo y cuantitativo, se utilizan medidas de propiedades físicas. En este caso está la conductividad, el potencial del electrodo, la absorción o emisión de la luz, la relación masa-carga y la fluorescencia. Vamos a ver un ejemplo del análisis clásico, en este caso una técnica de análisis clásico que es la gravimetría. Aquí el análisis gravimétrico es una clase de técnica de laboratorio utilizada para determinar masas o concentraciones de sustancias midiendo un cambio en su masa. Por ejemplo, tenemos una muestra que en este caso puede ser un fruto húmedo, una manzana, a la cual para poder darle el primer peso lo separamos, ¿no? Le sacamos lo que necesitamos, la masa interna, lo pesamos, luego de pesar lo ponemos en una estufa, dejamos que se deshidrate y le damos un segundo peso. La diferencia de pesos me va a determinar la humedad. No es algo sencillo, pero es lo que se utiliza en gravimetría. Lo mismo también podemos ver en el caso de la volumetría.
El análisis volumétrico implica la adición de un reactivo o una solución que se está analizando hasta que se alcanza algún punto de equivalencia. Aquí estamos graficando los valores o la valoración del vinagre con respecto al hidróxido de sodio. La reacción se da mediante un reactivo, que es la fenolftaleína, el cual va a virar a un color, el cual llega a un equilibrio químico, pero mientras eso ocurre, existe un volumen gastado de este vinagre. Entonces, esa es la que se utiliza para las ecuaciones finales. Entonces, de esa manera se trabajan mediante el equipo o el método clásico. ¿Qué diferencia existe entre los métodos clásicos e instrumentales? El análisis químico se divide en dos ramas, el método clásico e instrumental. Cuando tengo un análisis clásico, existe una interacción materia-materia, es decir, reacciones químicas, por ejemplo, una titulación, ¿no? Un ácido fuerte con una base fuerte, eso nos va a formar una sal más agua. Es decir, que se va a llevar a cabo una reacción y como consecuencia de esta reacción se va a formar un color, lo que vimos anteriormente. El cambio de color generado por un indicador me va a decir que existió una reacción o llegó a un equilibrio esta reacción. Así que para que se pueda dar este análisis, necesariamente tiene que reaccionar. Si no reacciona, no se puede cuantificar. Entonces, en el caso de los métodos clásicos, es necesario que se lleve a cabo una reacción. En los métodos instrumentales no necesito que haya una interacción materia-materia, o sea, no necesito que exista una reacción. Lo que sí necesito es una interacción materia-energía. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Pues esta energía va a ser proporcionada por un equipo o un instrumento, ya que al estar en contacto con la materia va a generar una señal analítica. Este es el punto, ¿no? Y esta señal analítica me va a ayudar a realizar la cuantificación o la identificación también de la materia, de la muestra. O sea, el fundamento es que el método clásico genera reacción y el método instrumental es una interacción entre materia y energía. No necesita de una reacción química. Podemos ver un ejemplo de ensayo de laboratorio. En este caso, el análisis de dureza cálcica, magnésica y total por el método clásico. De ejemplo tenemos el agua. El agua es una de las sustancias químicas más usadas a nivel mundial y se tiene que cuidar más aún si son de uso doméstico como también de uso industrial. En realidad en todos los casos, pero en estos con más importancia. Para ello, la dureza cálcica, magnésica y total se tienen que ver, ¿no? La dureza es causada, por ejemplo, por cationes metálicos, que al reaccionar con aniones presentes en el agua forman incrustaciones. Entre los cationes que causan esta dureza está el calcio, el estroncio, el magnesio, el hierro y el manganeso. Y los aniones con los que van a reaccionar están los sulfatos, los nitratos, los carbonatos y los boratos. Sin embargo, los principales cationes que causan la dureza es el calcio y el magnesio. Es por lo que se puede o se debe determinar la dureza de ambos. Y esta, ¿cómo sale? Como dureza cálcica y como dureza magnésica. Entonces, la suma de ambas me darían la dureza total. Vamos a ver la dureza cálcica. Mediante el método clásico, se toma un volumen de muestra y de este volumen de muestra separamos solamente 50 mililitros. Puede ser un ejemplo en ese volumen y se lleva a una solución de pH 12. Ya en ese pH, para titular, se usa una solución de EDTA en concentraciones ya conocidas y se agrega a la muestra una pizca del indicador murexida hasta que se torne una tonalidad violeta. Y se procede a titular hasta que el color cambie a un violeta más azulado, ¿no? Como se puede en la imagen. Ese cambio va a generar un gasto del EDTA. Ese volumen de gasto es la que vamos a utilizar dentro de nuestra ecuación. Lo mismo sucede
con la dureza total. Aquí también podemos tomar un volumen de muestra de 50, pero esta vez lo llevamos a una solución de pH 10. Luego, mediante la titulación con el EDTA, se va a virar, pero en este caso también utilizamos una pizca de indicador. En este caso sería el negro de heliocromo, más conocido como el NET, hasta que torne una tonalidad púrpura y al titular, esta va a virar a un color violeta azulado. Nuevamente, el volumen gastado va a ingresar dentro de mi ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Aquí tanto la dureza cálcica como la dureza total se calculan mediante una ecuación, medidos en ppm de carbonato de calcio. Entonces la ecuación es la que podemos apreciar, es miligramos de carbonato de calcio por litro es igual al volumen del titulante por la molaridad del titulante entre el volumen de la muestra. Esto multiplicado por 100.000. Así obtenemos la dureza cálcica. De la misma manera también obtenemos la dureza total. La diferencia entre la total y la cálcica me va a dar la dureza magnética. Y aquí tenemos los resultados. Ahora, los métodos instrumentales se basan ya en propiedades físicas que pueden utilizarse como señales analíticas en el análisis cualitativo o cuantitativo. Además, también son señales utilizadas en los métodos instrumentales. Eso es lo importante. ¿Qué es el análisis instrumental? El análisis químico consiste en el estudio de la materia con la finalidad de obtener información, ya sea cualitativa, de qué es lo que existe, es decir, cuánto o cuándo yo hago un análisis cualitativo, simplemente identifico. Y cuando hago un análisis cuantitativo, pues veo cuánto hay, uno o varios componentes en esa muestra. Aquí lo que me indica una muestra, cuáles son sus componentes, es cualitativo. Cuánto hay de cada componente es cuantitativo. Sin embargo, en el análisis instrumental, este procedimiento, o sea, el análisis químico, se va a llevar a cabo con instrumentos especializados que nos auxilian y esta identificación está dada, es decir, es un análisis instrumental en la cual podemos identificar o cuantificar o hacer ambas a la vez. Esa es la facilidad que nos muestra el instrumento. ¿Para qué uso el análisis instrumental? Los instrumentos se utilizan principalmente para identificar o cuantificar algunas características o propiedades de un analito que no puede ser cuantificada por métodos clásicos o bien no se pueden identificar por medio de nuestros sentidos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros tenemos una solución de hidróxido de sodio que estuviera en este vaso, en el vaso de la imagen, a simple vista, ¿puedo saber el pH de la solución sin necesidad de un instrumento? Claro que no. Sin embargo, o ningún sentido incluso, ¿no? Ningún sentido nuestro lo podría detectar porque no estamos cualificados para eso, ¿no? Para detectar pH de una solución. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Es donde vamos a recurrir al análisis instrumental. Así que el análisis instrumental me identifica o me cuantifica algunas características o propiedades de un analito que no pueden ser cuantificadas por métodos clásicos o tal vez identificarse por medio de los sentidos. Para eso sirven estos instrumentos. En este caso, lo que yo encuentro en la imagen o lo que utilizo para medir el pH es un potenciómetro. Y este potenciómetro está en un rango entre 0 y 14. Y me va a decir el potencial del hidrógeno a esa solución. Por ejemplo, en este caso la solución tiene un pH 7.42. Así que con esa información, aparte de conocer el pH, claro, puedo conocer tal vez algunas otras características de dicha solución. Ese es el fundamento del análisis instrumental. Y es por eso que muchos análisis instrumentales en estos días han empezado a sustituir a los clásicos debido a esta facilidad que nos brinda. La clasificación de los métodos instrumentales.
Vamos a clasificar entonces a los métodos instrumentales como métodos electroquímicos, electrofotométricos. Hay un grupo misceláneo que van a ser los no espectrofotométricos y los métodos cromatográficos. Los métodos electroquímicos conllevan la medida de alguna propiedad eléctrica. Los métodos espectrofotométricos se basan en la medida de alguna propiedad de la radiación electromagnética tras una interacción con los átomos o moléculas de analitos, o bien la producción de radiación electromagnética a partir del analito cuando la materia ha sido sometida a algún tipo de excitación o energía. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, y los no espectrofotométricos implican la medida de la relación carga-masa. La velocidad de desintegración radiactiva también está dentro de ellas y algún calor de reacción o conductividad química o actividad óptica, ¿no? O índice de refracción. Es decir, en ese grupo misceláneo tenemos muchas diferentes señales analíticas que se van a dar y que serán también con equipos instrumentales. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el procedimiento general de un análisis instrumental? Este es un esquema donde vemos el proceso del análisis instrumental, en donde vamos a obtener una fuente de radiación, una señal de estímulo, una muestra que se va a analizar, la señal analítica, un detector, el procesamiento de los datos y finalmente la información analítica que nos proporciona el equipo. Aquí lo más importante es la señal analítica. Así que la señal analítica es el valor de alguna propiedad física o físico-química del analito que depende de la concentración del analito. ¿Y esto qué significa? Pues la propiedad física, por ejemplo, en el caso del hidróxido de sodio, que midió con el potenciómetro, es el pH, ¿cierto? En cuanto más hidróxido de sodio tenga mi pH, entonces va a aumentar hacia el lado básico. Entonces la señal analítica y la concentración son proporcionales o dependen una de otra. Esa es la señal analítica. Vamos a ver entonces las otras partes de un método analítico de análisis instrumental. El primero sería la fuente de radiación. Esta ayuda a emitir energía radiante porque si no tengo energía no puedo obtener la interacción materia-energía. No puedo hacer eso. Es decir, la energía que proporciona la fuente de radiación. Necesito esa energía. Esta va a mi muestra para poder obtener, en este caso, una interacción materia-energía. El resultado de la interacción materia-energía es la señal analítica, que nosotros ya vimos, ¿no?, en la imagen pasada. Esa señal analítica va a llegar a un detector que, como su nombre lo indica, detecta, ¿no? Detecta esta señal y la transforma en impulsos eléctricos. Estos datos o señales generadas se procesan y finalmente, mediante un software muy especializado, esta señal analítica es transformada en una información analítica que se pueda medir. Esa la podemos apreciar. En el caso del potenciómetro, la información analítica se traduce en un número entre 0 y 14. Hay algunos equipos que proporcionan la información analítica mediante una aguja, por ejemplo, ¿no?, que se mueven determinando un valor o un espectro. Entonces, la información analítica depende del instrumento y es la transformación de la señal analítica en información analítica que se va a interpretar o tal vez se va a cuantificar también. Vamos a ver en este caso la espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente, que es el ICP masas, una parte de esta, ¿no?, la cual nos ayuda en el análisis instrumental. La espectroscopía de masa por plasma acoplado inductivamente es altamente sensible y capaz de determinar de forma cuantitativa casi todos los elementos presentes en la tabla periódica, y lo hace a concentraciones muy bajas. El ICP masas combina dos ventajas. Uno, que es el plasma acoplado inductivamente por argón como fuente de iones muy eficientes, y a la vez un espectrómetro de masas que separa los iones según su relación masa-carga. Esa es la que estábamos mencionando. ¿Y qué es lo que mide? En primera instancia, la absorción de energía hace que un electrón suba a un nivel de energía superior. Luego, el electrón excitado finalmente vuelve a caer a su estado base y emite una luz, la cual es detectada mediante una longitud de onda.
Si hay una energía suficiente, el electrón va a dejar completamente el átomo y dejará atrás el ion cargado positivamente, o sea, la ionización. Ahí es donde empieza a trabajar el analizador de ICP masas. Cuando la energía regresa a su estado basal, esa longitud de onda que emite es lo que capta en el caso de los equipos de ICP-OS. Aquí es la presentación del equipo. Este es el espectrómetro de masas por plasma acoplado inductivamente, el ICP masas. Este ICP cuenta con una bomba peristáltica que controla el flujo de solución de muestra y a la vez de drenaje. La solución pasa a través de un nebulizador que dispersa la muestra usando una corriente de gas argón denominada un gas portador. La solución transportada pasa a través de una cámara donde las gotas más grandes se eliminan por colisión con las paredes de la cámara y se van, ¿no? El generador de radiofrecuencia suministra energía a la bobina de trabajo para generar ese plasma. Ahora, se disminuye la carga de vapor de agua sobre el plasma, lo que a su vez reduce la interferencia de ciertos analitos. Estos átomos llegan a excitarse y ionizarse también debido a la gran temperatura que tiene, una prox entre 6000 y 8000 grados Kelvin, que se alcanza en este plasma. Una vez detectado ese analito, este pasa a ser reproducido en concentraciones de ppb o partes por billón, ¿no? Unas concentraciones bastante bajas. El método que vamos a aplicar en este caso tiene un alcance. Es aplicable a la determinación de concentraciones, en el caso del ICP masas en microgramos litros, de un gran número de elementos. En el caso no del agua, utilizamos las que se encuentran en la tabla, pero podemos analizarlas, todas las que se encuentran en la tabla periódica. Para el ICPOS, las concentraciones están dadas en miligramos litros. Cuando se requiere constituyentes disueltos, o las muestras disueltas, entonces a estas previamente se les filtra y se les preserva con ácido nítrico antes de su análisis. Tanto el ICP masas como el ICPOS han sido aplicados para la determinación de matrices en aguas de uso de consumo humano, domésticos, natural, residual, salinas, pero a la vez también se analizan otras matrices, como suelos, tejidos, aires. Los elementos para los que se han demostrado la aceptabilidad de este método son los que se listan en este cuadro. Son todos los elementos, en realidad existen más también que se puedan analizar. El ICPOS tiene la misma técnica, es una técnica muy rápida de análisis de varios elementos que se utilizan para trazas de metales, como aquí se mencionan cobre, hierro, molibdeno, azufre, un sinfín. Y nuevamente, en el caso del ICPOS también viene un acoplamiento entre el plasma acoplado inductivamente, que es la ionización, y el espectrómetro de emisión óptico, que es la señal de luz. Estas dos forman el ICPOS. Podemos verlo un poco más de cerca. Los componentes del ICPOS están basados en un sistema de introducción de muestras, un sistema óptico y un sistema de procesamiento de datos. Dentro de la introducción de muestras encontramos el plasma, un generador de radiofrecuencia, la visión del plasma y el nebulizador. Dentro del sistema óptico están las redes de difracción, la configuración óptica y un detector. Y en el sistema de procesamiento, la capacidad analítica, ¿no? De transformar las señales en concentración. ¿Cómo funciona este instrumento? El instrumento funciona de esta manera. Excitan los átomos, pero previo a eso, estos átomos son llevados mediante una solución acuosa por una bomba peristáltica hacia una cámara, mediante un nebulizador. Luego son pasados hacia el plasma por arrastre con argón. Y aquí funciona la radiofrecuencia. Por eso dice que ahí excitan los átomos e iones causando o usando un plasma de argón. Se mide la intensidad de la luz emitida cuando los electrones de los átomos o iones regresan al estado fundamental o a un estado de menor energía. Es donde empieza a emitirse en forma de longitudes de onda. Y se calcula la concentración del elemento específico en una solución basándose en un gráfico de calibración.
Nuevamente vamos a tener un ejemplo, la determinación de metales por el método instrumental. Y a partir de esta, la dureza que calculamos anteriormente mediante el método clásico. El objetivo, determinar la concentración de metales presentes en una muestra de agua mediante el método EPA 3010A, que es la digestión y análisis mediante los métodos para diferentes equipos, la 6010D para el ICP-OES y la 6020B para el ICP-MAS. La preparación de la muestra dentro del trabajo que se hace diariamente es iniciar el proceso mediante la formación de un grupo de muestras. En este caso usamos 20 muestras y para estas 20 muestras utilizamos un formato de laboratorio, una orden de trabajo en las cuales se forman estas muestras previamente con sus controles, con sus debidos controles. El blanco, su control de trabajo, su adición y su duplicado. Para ordenarle estos grupos de acuerdo al tipo de matriz, también tomamos en cuenta qué tipo de muestra es, agua de consumo humano, agua natural, agua residual, y de acuerdo a las características de la muestra, sea el color o tal vez la conductividad de la muestra. Transferimos a un volumen de 10 mililitros, lo homogenizamos muy bien y empezamos a agregar los ácidos. Y luego lo agregamos esto al calor, lo ponemos en calor por 1 hora. Si la muestra después de la digestión son claras, entonces se enfrían y se agrega ácido clorhídrico, 125 microlitros, y lo llevamos nuevamente a calor por 20 minutos. Y luego se enrasa a volumen inicial con un medio de nítrico con clorhídrico y se pasa a una centrífuga para bajar todos los sólidos posibles que existan en la muestra. Este es el diagrama, un diagrama de esta digestión. Tomamos en cuenta siempre controles dentro de nuestro proceso para que no existan desvíos. Ya al final, estas pasan a su lectura, ya sea por ICP-OES o ICP-masas, las cuales me van a dar como resultado concentraciones en miligramos litro como microgramos litro. A partir de estas concentraciones, podemos utilizar la ecuación que se muestra en pantalla. La dureza de cada uno de estos elementos, tanto el calcio como el magnesio. En el caso del calcio, utilizamos un factor 2.497 y también existe un factor para el magnesio. Al multiplicar la concentración de la muestra por el factor, me va a dar la dureza, sea cálcica o magnésica, en miligramos de carbonato de calcio por litro. La suma de la dureza cálcica y la dureza magnésica me está dando como resultado la dureza total. De esta manera, instrumentalmente sacamos los mismos resultados que se vio de la manera clásica. Tenemos otros análisis que se puedan hacer, claro. En el caso del fósforo, hay fósforo como fosfatos hechos de manera clásica, utilizando equipo volumétrico. También lo hacemos, también se hacen, ¿no?, las muestras mediante la digestión por metales, y sacamos el fósforo metal total y metal disuelto, pero a la vez también se utiliza otros equipos como el escala para hallar el fósforo total. Los valores están cercanos, pero nos muestran también que sí se puede trabajar. También tenemos trabajando los varios, por ejemplo, el vario total real lo hacemos mediante un método de fusión, el vario total por el método EPA 3050B, que es una digestión ácida, y el vario extraíble, que está en base a una agitación, es una lixiviación de la muestra. Ambas también se pueden analizar y se tiene una constante, ¿no? Dependiendo del tipo de análisis que hacemos. Por ejemplo, el vario total real me da la totalidad del vario mayor que el vario digestado por el EPA 3050B y está mayor al vario extraído. Los silicios como metales y los silicatos como sílices también se están haciendo. Por ejemplo, en el silicio total metal también se hace de la misma manera, es una sola digestión, pero a la vez también de la manera clásica se pueden hacer los silicatos como sílice, la sílice disuelta también, y se lee
por un método instrumental, que es el escala. ¿Qué ventajas tenemos de los métodos clásicos? La ventaja es que se puede aplicar sin necesidad de un equipamiento ni una cualificación técnica sofisticada. Es una pequeña inducción, tal vez, ¿no? Que tengan los conocimientos básicos el analista y esta ya puede empezar a aplicar la técnica. Y el costo también es bajo. Los equipos instrumentales, perdón, los equipos clásicos tienen un costo bastante bajo, lo cual hace que pueda ser más viable el trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos instrumentales? Aquí vemos algunas. Y vamos a tener algunas ventajas importantes, por ejemplo, la alta selectividad. ¿Qué significa eso? Son muy selectivos para ciertos componentes que querramos cuantificar. Son muy exactos y precisos. A diferencia de los métodos clásicos, que son muy susceptibles al error humano, los métodos instrumentales quitan ese error humano porque la cuantificación final lo realiza el equipo. Te da una señal analítica y una información analítica. Entonces, una parte del trabajo lo hace el instrumento y te da una mayor exactitud y precisión. Ahora, también la mayoría de los equipos son rápidos, lo que nos permiten analizar muchas muestras al mismo tiempo y en un periodo corto de tiempo. Y hay una capacidad de detectar una mayor cantidad de analitos. Hay equipos que tienen sensibilidades tan grandes para detectar cantidades tan pequeñas de analitos que podemos tener sensibilidades de hasta partes por billón o la billonésima parte de un todo, ¿no? Y eso estamos hablando en el caso de los ICP masas. Estas nos brindan lecturas bien bajísimas, bien bajísimas. Por eso que se puede cuantificar mucho. El tiempo de cuantificación es bastante corto y se hace casi en una sola lectura, se puede cuantificar algo de 35, 36 analitos y la cantidad de analitos que uno desee implementar. ¿Qué otras propiedades tenemos de los métodos analíticos? Como ya vimos, una de las ventajas es la precisión y la exactitud. Así que la precisión de un instrumento es la medida de la veracidad de sus salidas y la exactitud de una medición es el grado de reproducibilidad. Hay otras propiedades de los métodos analíticos como la sensibilidad, la selectividad y la fiabilidad. La sensibilidad es para detectar pequeñas concentraciones del analito. La selectividad es para la exclusividad de la identificación de este analito. Y la fiabilidad es esta exactitud y precisión que se pueden mantener a lo largo del tiempo. Cuando un método es fiable, significa que sabemos que es un método que se realizó con una exactitud y una precisión muy grande que lo hacen confiable. Entonces, un método analítico tiene medidas de exactitud, también tiene medidas de precisión. Cuando un método es, cuando una respuesta o una respuesta final es exacta, pero no precisa, entonces hay una desconfianza. Cuando es preciso, pero no es exacto, también genera una desconfianza. Entonces, estos métodos analíticos buscan que un resultado tanto sea preciso como sea exacto también. Esta es la presentación que quería mostrarle a todos para que puedan ver las ventajas que puedan tener tanto el método clásico como el método instrumental. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Vamos a la sección de preguntas, por favor, a los asistentes. Si tienen alguna pregunta. Ya, vamos con la primera. ¿Cuál de los dos métodos, es decir, clásicos versus instrumentales, proporcionan mayor precisión en los resultados? Bueno, la precisión se basa en el cálculo porcentual, ¿no? Como lo vimos en la última diapositiva. Es un porcentaje relativo de datos generados por las lecturas de una misma muestra.
O sea, la precisión se evalúa con los duplicados. Entonces, si el resultado de una muestra es la suma del valor de los ensayos más los errores a lo largo de todo el proceso, entonces, siendo el mayor error el del analista, esto me va a dar un resultado hasta cierto punto erróneo. Por lo tanto, en un ensayo donde intervienen menos manos del analista o menos errores, dará mejor precisión en sus resultados, ya que los instrumentos se pueden calibrar, ¿no? Entonces, mientras haya más instrumentos calibrados, estos me van a disminuir la cantidad de errores que yo puedo cometer al hacer mis análisis. Por lo tanto, entre los dos, la precisión más exacta es del método instrumental. Ya, muchas gracias. Vamos a las siguientes preguntas. A nivel de laboratorio, ¿qué recomendaciones podría proporcionar con respecto al tipo de análisis? Mm, ambas técnicas son buenas. De hecho, la clásica se usó desde años atrás, desde muchos años atrás, incluso la misma empresa, ¿no? Lo usó hace muchos años atrás, tanto en la industria como en la minería, dando resultados fiables. Pero al ir desarrollándose la tecnología, los métodos instrumentales han desarrollado una calidad de resultados sorprendentes, minimizando estos errores y aumentando la rapidez de sus resultados. Esto hace que tanto también la empresa, ¿no? ALS, use ahora tecnología de última generación para la mayoría de sus análisis. Entonces, eh, en sí se recomienda, ¿no? Si es que el trabajo se hace dentro de un laboratorio, todo el equipamiento que se pueda realizar, entonces el análisis instrumental me va a dar resultados muy buenos, muy fiables, pero no descartamos también que las técnicas de análisis clásicos también se utilizan y son necesarios cuando tengamos que hacer análisis rápidos y de poco costo. Excelente, David. Nuevamente, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Agradecer también a los asistentes. Eso sería todo. Que tengan muy buenas tardes todos. Gracias.